a María Clara, a Manuela, a Cata por la invitación. Cada vez que a mí me invitan a estas cosas, a mí me da mucha felicidad porque yo hablo mucho sobre cómo actuar desde la prevención. O sea, como la idea no es como uno esperar a que el adolescente levante la mano, pues, y como que hayan demasiadas cosas, sino uno como desde la casa puede actuar desde la prevención y cuáles son como las señales que pueden haber, como las que nos tengamos que sensibilizar. Yo creo que la época de cuarentena, pues o todo este proceso de cambio en este año ha sido un proceso que uno ha acercado a las familias, pero dos también ha generado mucho movimiento en los papás, en los adolescentes, han aparecido cosas, no sabes, pues, perdón, podemos interpretar, entonces me parece pues como muy chévere la conversación. A mí me gustaría mucho que pudiéramos hacer algo como muy interactivo. Voy a estar muy pendiente del chat. Si quieren ir haciendo preguntas o si yo estoy presentando algo y aparecen preguntas, porfa me las van haciendo para que esto sea como más nutrido y que yo pueda como llegar como a todas las preguntas que tengan. Entonces, cuando uno habla de adolescencia y de salud mental, empiezan a aparecer varias cosas que me parecen como muy importantes porque uno tiene, los niños van creciendo y al principio, cuando ellos empiezan como a crecer y a entrar en la preadolescencia, uno va empezando a ver como cambios que de alguna manera uno no puede como saber si es normal, si no es normal. Hay niños como que van como por un camino que uno dice, bueno, por ahí para todo el mundo todo está bien, y hay otros que uno no sabe cómo moverse, y en este ir cambiando, uno como papá se puede sentir un poquito más con más dudas, o a veces termina uno normalizando cosas que no son normalizables, y por eso como tener esta conversación es muy importante. Voy a tratar como de ir compartiendo algunas cositas de una presentación, pero va a ser como muy puntual. Entonces, hay una cosa que es importante y es entender cómo desde qué punto vamos a hablar y en qué cosas me quiero yo centrar, a pesar de que pueden haber otras cosas de las que ustedes quieran saber. Uno, de la adolescencia. Dos, qué es normal. Dos, qué no es tan normal. Luego, como los mitos y realidades y las señales de alerta que yo puedo tener, pues las señales, pues como que uno puede decir, bueno, voy a preguntar un poquito más de esto que está pasando, y que podamos como estar como en una comunicación más eficiente. Me voy a basar como en tres cosas. Y antes de esta conversación, todos los papás y mamás que vinieron, que estaban como relacionados un poquito con el colegio, les dije, bueno, ¿qué quieren que yo diga? Entonces, voy a hablar como de tres cosas que son como más importantes, entendiendo de que hay un montón otras que no estoy tocando, y son ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, y ya con esas como que me voy a ir moviendo. Em, ¿Qué es como importante identificar? Uno, que la adolescencia es diferente para cada persona y que todos los ítems de crecimiento y de desarrollo no ocurren ni en la misma manera, ni al mismo paso, ni se pueden como catalogar. Por ejemplo, los que tienen varios hijos pueden ver que uno va de una manera, del otro va por otro. em, y hasta qué punto yo permito ciertos desarrollos y que no. Eh, y hay cosas que son como muy típicas que empiezan a aparecer. ¿Qué cosas son muy típicas? Cuando van creciendo, los niños y los adolescentes van empezando a tener unos cambios que pueden ser como que uno los pueda ver más como que cambian. Un niño puede ser
en el colegio, en tercero o en cuarto, hablar de todos los amigos y de todas las cosas, y de pronto uno empieza a ver que de pronto no quieren hablar de todas las cosas, que ya de pronto pueden estar un poquito más alejados de la comunicación con los padres y empieza uno a ver que pueden estar como mucho más hacia hablar más con los amigos y a querer hacer otras cosas con otros, con los amigos. Retos importantes y mitos. Que quieran hablar con todos los amigos en época de cuarentena implica un reto y es por dónde van a hablar con los amigos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que empiezan a aparecer es que yo como papá puedo no saber qué le permito o qué no le permito, o me le meto al cuarto y me tiene que contar todo y yo le tengo que decir que yo soy la mamá y que yo, o lo dejo solo y no le pregunto nada. O sea, yo puedo estar desde dos posturas muy distintas y cuando empiezan a pasar los cambios, voy a hablar mucho y digamos que yo voy a dejar varias cosas claras en esta conferencia. Uno, la posibilidad de yo observar a mis hijos desde un punto donde yo no tenga que ser el papá, o sea, donde yo pueda observar sin estar ni adoctrinando, ni diciendo, ni hablando todo el tiempo, sino observar, pero tampoco hacerme el loco frente a lo que está pasando, sino ir un poquito como observando. Entonces, eh, yo empiezo a notar que mi hijo de pronto ya no quiere hablar de tantas cosas como hacía antes, empiezan a haber preocupaciones con respecto a su corporalidad, a su apariencia física, empiezan a estar mucho más preocupados sobre cómo los puede ver el otro, son sus amigas o son las otras personas que existen alrededor, empiezan a tener como a estar como más centrados en cómo, o sea, por ejemplo, se pueden meter como en ciertas culturas o en ciertas cosas, pueden estar un poquito más pendientes de culturas anime o de otras culturas que puedan haber y tienden más a relacionarse entre los amigos que entre los papás y eso a veces genera como un cambio, ya no quieren que uno esté encima, a veces ya no quieren que uno los abrace tanto, a veces quieren tener un espacio y quieren escribir un diario, entonces uno quiere saber qué escriben en el diario. Entonces esa parte de negarse o estar un poquito más excluidos o más huraños es normal. Que no es tan normal, que no quieran hablar absolutamente de nada, que uno los quiera ver o los empiece a ver que pasan toda la noche y no están durmiendo, que empiecen a tener acceso a, a redes y a cosas en las cuales uno como papá no tenga como muy claro dónde está como las personas con las que se están relacionando. Entonces, en esta parte del crecimiento también empiezan a haber otras preocupaciones, no solamente sobre cómo me ven mis papás con respecto a los intereses o lo que quiero, sino que empiezo a pensar en los otros y empiezo a cuestionar cosas de la casa. Yo puedo empezar a cuestionar cosas en la casa, pero a veces también me voy contra la norma y a veces pueden haber ahí como cosas de discusión. ¿Qué cosas, por ejemplo, veo yo mucho dentro de la consulta? Veo mucho dentro de la consulta que mis pacientes empiezan a ver que cuando tienen unas posturas distintas, hay como pueden haber dificultades con los padres en la comunicación y eso a veces aleja más la comunicación de acercar. Entonces, tienen ustedes ahora, y digo ustedes, pues porque son como los papás que nos están acompañando, un reto con unas niñas que son absolutamente inteligentes, que tienen un dominio del mundo, donde todo el tiempo están pensando, y frente a que a veces expresar lo que sienten no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el consejo que yo doy mucho cuando empiezan a ver estos cambios? Yo no puedo poner los cambios sobre antes no me quiere hablar, entonces eso es normal. O entonces lleva 2 días encerrado y no se quiere bañar, entonces eso es normal. O no asiste a clase, apaga las cámaras, pero las notas están bien, entonces eso es normal. Pero también al revés, pensar que si no hace nada o si no se comporta según la regla, eso es normal. O sea, hay que mirar que hay cosas que tienen que ver con el desarrollo, estar un poquito más guardados, estar un poquito más pensando frente a lo que quieren y otro que tengan unos comportamientos muy opuestos frente a la relación con los papás y la relación con los otros.
Es muy importante también tener en cuenta que los chicos quieren mucho tener amigos como ellos y están buscando una identidad. Y dentro de esta búsqueda de la identidad empiezan a pensar cómo se organizan dentro de sus amigos y tienden a volcarse mucho más para afuera. Cuando un niño entonces empieza a cambiar y por ejemplo uno lo ve que ya no está hablando con muchas personas, que se está aislando, también puede ser una señal de alerta frente a que hay cosas que están cambiando que yo puedo estar un poquito más cercano. Entonces, si yo voy viendo cambios, lo que yo tengo que hacer es primero observar, no solo reaccionar y de pronto un poquito preguntar y escuchar a la hora de yo enfrentarme a estas cosas. ¿Cuál es el papel de los papás frente a los niños que están entrando en la adolescencia? El papel de los papás es dar mucho soporte frente a los cambios que hay. A veces uno encuentra niños que le dicen, pero es que tú no eres, pero es que tú no sabes, pero es que tú no entiendes, pero es que tú no haces, y uno tiene que entender que la postura es que yo pueda dar soporte o que yo pueda estar ahí frente a lo que pasa y poder a veces también entender que puede haber una flexibilización frente a lo que está pasando y frente a cómo yo puedo ser flexible y observar lo que está haciendo para poder ir desarrollando las fases del desarrollo. Aquí estamos como, yo tengo entendido que estamos desde quinto a 11, entonces yo voy a hablar un poquito como de las diferentes fases porque es distinto cuando yo estoy como entrando en esa preadolescencia que tengo todas esas hormonas alborotadas a cuando yo ya me estoy enfrentando a salir del colegio y terminar, o sea, poder entrar a la universidad. Cuando están chiquitos, los retos frente a esa entrada a la adolescencia es básicamente yo entrar, tener amigos, cómo me relaciono con las amigas con las que estoy, si, por ejemplo, si esas amigas tienen amigos o no, si yo cómo me voy a relacionar, si quiero un novio, si alguien me gusta, cómo me voy relacionando con eso, todos los cambios que tienen que ver con mi cuerpo y cómo desarrollo una imagen personal, una autoestima y una imagen corporal como en la cual yo me sienta bien y me pueda parar frente al mundo y sentir que tengo las habilidades que tengo. Y ya al final, cuando uno ya está en décimo y once, noveno, décimo y once, ya lo que yo estoy preparándome es a, yo voy a salir del colegio y qué va a pasar conmigo, o sea, yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer unos exámenes, tengo que terminar el colegio y yo cómo voy a ser una persona que sea competente en la sociedad. Entonces son retos distintos y en esos retos nos vamos a mover para yo poder ir como dándole forma, porque yo no puedo tratar a las personas como pues es que pues si te vas a presentar a la universidad, ¿cuál es el problema? Pues no te presentes. O si aquí todos somos médicos, vos también tenés que ser médico, no penses mucho, o sea, como en qué punto yo permito que mi hijo hable de lo que pase sin abrumarlo o sin desatender o no entender cosas que están pasando frente a eso. Para hablar de los mitos frente a la salud mental, hay que entender que cuando yo observo, puedo ver cosas que son importantes. ¿Qué cosas me pasan cuando llegan los pacientes al consultorio? Y esta es una que es muy importante y es que le dicen a uno, mi hijo ya no es el mismo de antes. O sea, ese es como el gran comentario, ya no es el que era antes. Desde hace un tiempo ya empezó a cambiar, ya yo noto que no está, voy a poner ejemplos como de este año porque es lo que nos está pasando, pero es como al principio de la pandemia se conectaba, estaba bien, pero ya ahora veo que está, pues que no se conecta tanto a las clases, desinteresado, o está más negativo, o sea, como que uno nota un cambio donde la gente le puede decir, a veces inclusive le puede decir a uno, o sea, como lo vieron las otras personas o estuvimos en una reunión o en alguna cosa y lo vieron distinto. Ya no quiere salir, ya no quiere participar, no quiere salir del cuarto, ya hay un cambio, no es el mismo de antes. Entonces, cuando yo empiezo a notar que mi hijo ya no es el mismo de antes, puedo dar un paso atrás y observar qué es lo que puede haber, qué es lo que puede estar pasando y poder tener como una conciencia de eso.
Volviendo un poquito como al tema, a los temas de desarrollo, hay unas cosas que para ellos están pasando que son absolutamente importantes y que yo a veces no me puedo poner en ese papel de donde en los zapatos del otro, sino que yo como que hoy ese baño y va creciendo, es adolescente, eso le pasa a todos, a nosotros ya nos dijeron y eso va a seguir así. Y es toda esta responsabilidad que tiene crecer. Yo tengo la responsabilidad de entrar en la preadolescencia, formar una adolescencia, formar un autoconcepto, tener una autoestima, desarrollarme y tener todas las capacidades para entrar a la universidad y ser una persona con los objetivos que yo tenga. Y eso incluye, dentro de los retos míos como adolescente, poderlo hacer bien. Esa es una expectativa que uno tiene, con la cual uno quiere entrar y uno no quiere que los papás sufran por uno o no quieren que se preocupen, sino que uno como adolescente se quiere encargar de eso. Y a veces manifestar malestar o manifestar preocupación no es tan sencillo. Con respecto a los cambios corporales, ese es un tema que a mí me encanta. Los que me conocen saben que trabajo con trastornos de la conducta alimentaria también y voy a trabajar en eso, pero cuando yo empiezo a observar cambios corporales, eso genera también algo de ansiedad. El cuerpo que yo tengo hoy, a los 10, a los 11 años, no va a ser el que yo tenga a los 15, ni va a ser el que lo tenga a los 17, ni el que tenga más adelante. ¿Yo a quién me va a parecer? Me va a parecer a mi mamá, me va a parecer a mi papá, la familia de mi papá me parece todos feos, entonces yo no me quiero parecer a la familia de mi papá, pero entonces yo a quién me quiero parecer, o veo todas las imágenes como de las revistas y las cosas, y entonces yo empiezo a mirar a quién me quiero parecer y qué ropa me quiero poner. Entonces esto también es un reto frente a yo como asumo esas cosas. Eh, Puedo empezar a rechazar cosas que antes le gustaban y a veces para uno como papá es muy difícil entender eso. Entonces, pero es que antes te encantaba esto, no, ya no me gusta. Entonces también empiezan a cuestionarse de eso y esa relación puede empezar a cambiar. No necesariamente que se dejen de comunicar o no necesariamente que dejen de estar como tan conectados con uno, significa que la relación se dañe. O sea, no necesariamente que ellos puedan estar más apartados significa que la relación de uno con los hijos esté mala, pero tampoco uno puede decir, yo les voy aquí hablando un poquito de los dos lados, tampoco uno puede decir que si no hablan es que no importa, pues, eso es una etapa de la adolescencia, ya no quiere decir nada, pues yo la dejo, eso ya se le va a pasar, eso no le pasa a todo el mundo. Entonces es también entender que la relación cambia, pero hay que estar observando de qué sentido o de qué manera esa relación puede estar cambiando para buscar que eso se pueda como organizar. Yo traje un caso, es un caso de una paciente, lo voy a ejemplificar y les voy a mostrar con eso un poquito como las cosas donde yo considero que vale la pena que las podamos como ir entendiendo. Esta es una niña de 13 años, me la manda el colegio porque solicitan evaluación por un cambio en los estados de ánimo y en la alimentación que lo pueden observar desde el colegio. En el colegio empiezan a ver que está más aislada, ya no la ven con los compañeros en clase, sino que se va para otro lugar, la alimentación se empiezan a darse cuenta o que la devuelve, pues o que no se la come o que la empieza a regalar. Y lo que empiezan a contarme los papás es que mientras estaba en primaria era una niña alegre, tenía amigos, compartía, tenía un grupo social, iba a clases y con el tiempo empiezan a dejarle de gustar cosas que le gustaban a otras niñas y no se sintió tan, en sus cambios de gustos, no se sintió tan entendida por los otros y le empezó como a causar dificultad. Ella ya no le gustaba tanto bailar, sino que entonces ya le empezaba a gustar, empezó a preocuparse mucho por el tema de la ecología y el cuidado de las plantas y no pudo encontrar una persona o un grupo de amigos como con el que vibrara y eso le generó como un poquito como de angustia y se fue como aislando. Y desde hace un año empezaron a verla pues como más retraída, no expresaba lo que sentía ni la ven distinta.
la ven distinta en el clase, y cuando se le pregunta a los papás me dicen, no, sí, sabes que yo la vi desde el año pasado, mucho más callada, cambió su forma de vestir, la vimos muy preocupada con el tema ecológico, está muy angustiada, nos habla mucho de dónde guardar las cosas, la vemos absolutamente preocupada, cuando votamos algo donde no es, se angustia mucho, y eso también nos llamó la atención a nosotros en casa, y también por eso compartimos como la consulta. La ven en la casa como una niña muy literal, tiene horario para todo, y si esas cosas no se dan, puede llorar por eso. Esta niña, por ejemplo, empieza a organizar sus horarios y tiene unos horarios estrictos de lo que tiene que hacer. Entonces, tiene una agenda, a qué horas se levanta, a qué horas hace pues, las horas de descanso, organiza lo que tiene que hacer en la tarde. Si, por ejemplo, a la hora de la comida, el resto de la familia no quiere comer con ella, se angustia y puede llegar a llorar por eso. Y, por ejemplo, empiezan a notar que los fines de semana también se tiene que levantar a la misma hora. Entonces es una niña que sábado y domingo se sigue levantando a las 6 de la mañana porque siente que no puede perder tiempo, que no puede dejar todo, que después van a pasar cosas muy horribles, que si no hace todos los exámenes en el mismo minuto que se hacen, no va a pasar a la universidad, tiene 13 años, y cuando empieza la cuarentena empieza a tener dificultades con la adecuación y con la conexión a las clases por internet, genera malestar, llantos frecuentes, y ahí empieza a tener unos síntomas alimentarios, empieza a quitar comidas, empieza a tener pesadillas con respecto a los exámenes y empieza a pensar que no va a poder estudiar la carrera que quiere y porque todo lo que hace está mal. Si le dan un quiz y en el quiz no saca más de 4,6, empieza a pensar catastróficamente, que a veces uno puede decir, eso no pasa, no, eso sí pasa. Empiezan a pensar que perder ese quiz va a generar como una consecuencia muy grave, y es que no va a ser excelente profesional y no va a pasar a la universidad. Cuando yo pregunto a los papás sobre su rendimiento académico, lo que me dicen es que es sobresaliente y que no es la mejor del salón, pero sí está dentro de las mejores del salón. Adicional a esto, como estaba tan preocupada con el tema ecológico, también empieza a mirar muchos posts de alimentación y empieza como a revisar en sus redes sociales muchas personas sobre cómo comen. Entonces empieza a ver muchos posts de alimentación, empieza a tratar de cambiar cosas en la comida y empieza a sentir que hay cosas que están muy mal con su cuerpo. En la casa les parece que está muy bien empezar a comer saludable, y ahorita les cuento un poquito como el tema de la alimentación saludable, cuáles son los gatillos que hay que tener en cuenta. Entonces, a todos les parece una maravilla, entonces ella empieza a sugerir la comida y en la casa empiezan a adoptar este tipo de alimentación, y ella empieza también a buscar cosas de comida y empieza a quitarle a todo el mundo en la casa ciertos alimentos y se cambia la alimentación. Deja de comer snacks, luego empieza a dejar de comer comidas, de quitar comidas, deja de tomar leche, sino que empieza a tomar otras bebidas y comienza a cocinar y termina cocinando para el resto de la casa. Esta paciente finalmente tiene pues un cuadro pues de alimentación y requiere pues como una intervención y finalmente pues ya está mejor. Pero cuando yo empiezo como a ejemplificar este caso, lo que me pareció como importante para traerles es que muchas veces empiezan a pasar cositas y cuando uno ya espera como a que el hilo esté más grande, puede haber pasado señales que pueden ser importantes, ¿cierto? Esta es una niña que tenía unos cambios. Yo no estoy diciendo que si mi hija me dice que quiere salirse de clases de baile, hay que llevarla pues corriendo a un médico, no. Pero sí empieza a generar unos cambios en los cuales ella no estaba muy adaptada a lo que estaba pasando. El hecho, por ejemplo, de que empiece pues como y ahí es donde yo ponía ahorita, él ya no es el mismo, ya no es la misma que era antes, empieza a cambiar de amigos y de pronto ya empieza a no tener amigos. En la adolescencia
pasa una cosa, yo tengo mis amigos del colegio y yo voy creciendo, pues de primaria, y yo voy creciendo y a todas nos va gustando cosas distintas. Cambiar de amigos es una cosa que pasa, pero cuando yo en la cambiada de amigos no me encuentro y termino abandonando a mis amigos y encontrándome que no tengo amigos, no es que no tenga que tener 10 o 15 o 5, sino que empiezo a pensar que no tengo amigos o ya uno lo empieza a ver más solo. Ese es un cosito donde uno dice como, bueno, sentémonos a conversar y miramos si está pasando algo y si no, perfecto, pero como que hay un cambio que antes no veíamos. En el tema de expresarse, hay que evaluar a veces que cómo está uno escuchando a los hijos, pero es un poquito como poder sentarse a hablar de lo que pasa. Pero finalmente cuando los niños empiezan a pensar que si pueden decir algo, los papás se pueden sentir mal o que los va a contradecir o que se van a decepcionar, también hay otro punto donde nos tenemos que sentar a conversar de si está pasando algo más. Cuando ya hay cosas que empiezan a pasar con este cambio en la adolescencia, y es que uno como hijo o como adolescente, uno quiere ser exitoso en la vida, o sea, uno quiere no equivocarse en la carrera, quiere poder escoger bien a sus amigos, a sus relaciones de pareja, quiere buscar, ahora hay muchas posibilidades académicas, entonces uno puede querer acceder a un muy buen programa. Entonces, cuando empiezan a prepararse, hay niñas que empiezan desde muy chiquitas y empiezan a obsesionarse con el tema. Cuando ya se vuelve literal, cuando ya dejan de hacer cosas sociales, cuando ya dejan de querer participar en cosas familiares o que dejen de ir a fiestas o hacer ejercicio o cuidarse por estar estudiando, señal de alarma, algo está pasando. O sea, como que cuando ya empieza uno a ver que esto va como empezando a tener como otras implicaciones, ahí también es momento de sentarse y evaluar qué está pasando, porque digamos que una niña o un adolescente que tenga 13, 14, 15 años, la idea es que tenga tiempo de estudiar, tener amigos, salir, tener actividades extracurriculares y tener descanso. Si una niña no está teniendo esos tiempos y está ocupando más tiempo cuando su resultado académico no está demostrando que necesite más, es una señal de decir, bueno, vamos a mirar hasta qué punto este perfeccionismo o estos altos estándares de perfección pueden estar como opacando algo y están dejando de vivir cosas de la adolescencia. Otro tema que aparece en este caso, que me parece muy interesante, es que ella empieza a tener unas preocupaciones ecológicas importantes y empieza a preocuparse por todo lo que tiene que estar bien. Ahora en cuarentena pasó y les puedo decir que la cantidad de problemas de alimentación que me han llegado creo que se han duplicado o triplicado, porque lo que empezó a pasar ahorita en pandemia, yo creo que a todos nos pasó, nos dio la fase cocinera, la fase jardinera, la fase deportista, y a nuestros hijos también les pasó, o sea, con nosotros también empezó a pasar eso. Entonces empezó a haber una sobrepreocupación frente a la comida y a lo que se estaba comiendo, y eso puede generar un impacto. Preocuparse por la apariencia física está bien porque nosotros no podemos pensar que vamos a ser personas como que no nos vamos a cuidar o no vamos a tener cierta vanidad, pero cuando empieza a ver que ya hay comidas prohibidas, que no se puede comer algo, que se levantan a las 6 de la mañana a hacer, voy a hablar específicamente de una cosa que me ha parecido, pues que más ha sido llamativa para mí en la consulta y es el tema del rodillo, niñas de 11 años montadas en un rodillo 3 horas, cuando empiezan a organizar su vida segmentariamente de manera que no hay otra posibilidad de flexibilizarse, señal de alarma, algo está pasando. Y cuando yo digo señal de alarma, algo está pasando, no necesariamente tiene que ser pues que haya que correr para urgencias, pero sí es un momento de sentarse y conversar y mirar de eso que estamos hablando hasta dónde me estoy yendo al extremo. Con respecto también a la alimentación, empezaron a pasar, ahora se está hablando
mucho más de alimentación que lo que yo puedo pensar que se hablaba el año pasado o el año anterior. Entonces, están apareciendo muchos gurús de alimentación que están dando unas indicaciones muy generales y se están cumpliendo al pie de la letra. Y eso lo que ha traído es que nuestras hijas, que son absolutamente organizadas, que tenemos mucho más tiempo para estar en la casa porque no estamos yendo al colegio, no estamos saliendo, tenemos mucho más tiempo de enfrentarnos, pues de enfocarnos en eso, quitamos comida, empezamos a pensar que si estamos más quietas en la casa tenemos que hacer más ejercicio y empiezan a haber restricciones de alimentación importantes y esas restricciones de alimentación generan otras consecuencias. Entonces ahí empezamos a ver niñas que empiezan a dejar de crecer y ahí otra señal de alarma, otra manito donde uno puede decir, bueno, aquí hay algo que está pasando. Frente a ya como hablar como más específicamente de los mitos, empezamos como, les voy a hablar como de algunos que son también como los que más puedo yo escuchar y si se encuentran otros, porfa, me van diciendo. Y es, primer mito, empiezan a dejar de hacer cosas y los ve uno más como más inactivos o los ve uno como acostados, pegados del celular, que uno no sabe, no se paran de la cama, voltean el ritmo del sueño, entonces los ve uno a las 12 de la noche todavía están pegados en un celular, al otro día no se levantan y le dicen a uno, bueno, pero para lo que le gusta, sí puede, o sea, ya me dice que está muy triste y que no se siente bien y que todo le pesa, pero no, uno la ve cuando lo que le gusta, que va a salir con alguien, y ahí sí la ve uno feliz, qué es lo que está pasando, si puede estar feliz en otras partes, también puede estar feliz en la casa. Los adolescentes no se deprimen como se deprimen los adultos y los adolescentes no se ponen ansiosos como se ponen ansiosos los adultos. Entonces, cuando uno piensa en uno, cuando uno tiene un problema o cuando uno está preocupado, no es lo mismo que un adolescente. Los adolescentes tienen unas responsabilidades distintas a las que tenemos nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos va mal en el trabajo, tenemos una preocupación muy grande y tendemos a hacer como cosas al respecto. Para los adolescentes, que sus roles de vida estén alterados o estén cambiando, ya es un alto estrés. Entonces a veces es como, es que ya no tiene nada que preocuparse, lo tiene todo, o sea, estamos en la casa, nos va bien. Frente, por ejemplo, a la cuarentena, muchos se pudieron ir para sus fincas o viven en casa, entonces dicen, vivimos una casa grande, aquí no le hace falta nada, estamos todos, ¿por qué se va a sentir mal? ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones y pueden haber enfermedades que hacen que uno tenga que también poner una mano, o sea, como, decir como es que no le puede estar pasando nada porque yo veo como papá que todo está bien, no, no justifica que la otra, pues que nuestro hijo nos esté diciendo alguna otra cosa. Entonces, también es como un poquito mirar que puede haber reactividad al medio, que uno puede ver que están saliendo o que están haciendo cosas y que finalmente lleguen a la casa y se sienten mal. Eso sí pasa. Otro que le pasa a uno es como que le dicen a uno, pon de tu parte, te falta actitud. Eh, es que lo que yo veo es que tú no te quieres levantar de la cama, pero si tú quisieras, podrías hacerlo. Es que es fácil, tu única responsabilidad es estudiar. Es la única que tienes. Yo no veo, aquí no tienes que hacer nada más. Entonces, ¿tú por qué no pones de tu parte? Eh, el tema de la actitud es una cosa que es muy difícil, o sea, uno no se levanta por la mañana pensando, yo voy a hacer un día horrible, no me voy a querer levantar, voy a sentir súper mal, voy a llorar, no me voy a arreglar y después voy a tener una discusión con mis papás. Uno se levanta pensando que uno quiere hacer todo bien. Al final del día lo que puede pasar es que uno puede pensar o puede tender a pensar que por culpa de uno, por no haber tenido eso que uno quiso hacer todo el día, que no lo pudo hacer, es lo que
o sea, como que le genera más malestar. Al final de la noche muchos adolescentes se ponen a pensar en todo lo que pasó al día y tenían la idea de levantarse, hacer 10 tareas, hacer el ensayo de la universidad, sacar 5, pasar con los amigos, pasar tiempo con la mamá, ver Netflix y no pasó nada de eso y se sientan a darle vueltas al disco y terminan finalmente sintiéndose más mal, no duermen bien y al otro día se levantan mal. Pongo la foto de Kung Fu Panda, yo no sé quiénes se acuerdan de Kung Fu Panda, pero Po le dicen que va a ser Kung Fu Panda y él no, él dice como pues yo no soy Kung Fu Panda, pero se queda allá y todos los guerreros hacen cosas para que se vaya y él no se va. Y llega en un momento de la película donde el maestro Chifu le dice, ¿por qué no te has ido? Y él dice, es que ustedes no saben, o sea, ustedes me dicen lo que yo no hago bien, pero yo pensé que si yo lograba quedarme aquí, yo iba a poder hacer cosas distintas porque yo todos los días me levanto sabiendo lo que es ser yo, o sea, a ustedes no les parece, pero ustedes no saben lo que yo pienso todos los días. Esto es lo que pasa también como con estas pacientes, que uno le dice es que tú no pones de tu parte, sí ponen de su parte, lo que pasa es que no lo saben hacer distinto. Otro tema que uno también puede decir, otro de los mitos es, a todos les pasa, pues a mí también me pasó. Pues es que si tú estás triste, no, a mí también me pasó, yo no sabía qué estudiar, todo parecía como muy maluco, yo también, pues yo terminé sin amigos, pero mírame, yo aquí estoy muy bien. Entonces, a veces la experiencia de uno como papá no es la misma que están viviendo ellos. Mi experiencia no me habla de las habilidades o las herramientas que tiene mi hijo. Y a veces decir cosas que a uno le pasaban puede hacerlo sentir peor. O sea, mi papá pudo y yo no pude. Pues como, pucha, o sea, ¿cómo estoy de mal? Que a mi papá le pasó, él siguió adelante, es exitoso y yo estoy aquí lidiando con todo esto que me está pasando, que además no sé dónde ponerlo. O sea, entonces también es eso. El que ya les decía ahorita, que es como, ¿por qué se sienten mal si tienes de todo? Pues por ejemplo, la depresión es una enfermedad mental, tiene una carga biológica importante y genética, entonces pensar que yo no me puedo sentir mal es como ir en contra de ciertas cosas de la genética. Yo pongo mucho el ejemplo de, es como yo me fracturo y tengo la fractura, pero yo le digo, no, no te voy a poner un yeso porque yo creo que si tú pones tu parte y te mentalizas, eso se te va a organizar. No tiene nada que ver y es como otra cosa, pues como que uno tiene que entender, hay cosas que están pasando, hablando de salud mental, que uno tiende a normalizarlas y no son. Por ejemplo, uno estás deprimido, tú estás triste, no, es que eso se te va a pasar, tranquila, no te preocupes, estás triste, pero dale, tú te vas a bañar, tan, y el otro día sigues bien, llevas un mes triste, pero vamos a ver que mañana nos ponemos listos con esto, nos organizamos, vamos juntos al gimnasio, nos organizamos y esto lo vamos a sacar en familia. Llevas un mes y medio, vas perdiendo en el colegio, pero dale, tú puedes, tan, pon de tu parte. Cuando hay algo en salud mental, esa parte de poner de tu parte no está. Entonces también, otra manito, ha pasado un tiempo y los síntomas o la actitud continúa, entonces otra manito. Algo puede estar pasando que yo puedo no estar viendo, que no es tristeza y que necesita una intervención distinta. Otra que también aparece mucho y es tanta gente que te quiere y tú así. Me pasa mucho, sobre todo esto me lo dicen mucho mis pacientes y es como se sienten súper mal porque ven a la mamá preocupada, al papá preocupado, la familia preocupada, empiezan a llamar las amigas y se sienten muy mal por estar así. Entonces, digamos que es otro mito porque uno piensa, no, yo si no me quieres hacer preocupar, ponte bien, pero si yo no me puedo poner bien, no puedo hacer pues algo porque el otro me lo pide. Otra que me pasa mucho, sobre todo con los preadolescentes, es que
cuando empiezan a cambiar de amigos y en esta cosa de que me gustan cosas distintas y se empiezan a alejar, pueden haber juicios como tú misma te estás encargando de alejar a la gente. Tú, yo pienso que deberías hacer distinto, ser más feliz. Entonces también como frente a eso es como otra manito, algo puede estar pasando, tampoco es con esto fragilizar, pero sí es entender dentro del discurso de lo que yo observo, también que pueden haber otras cosas. Y esta es mucha que es como, pero a todos los adolescentes les pasa. Esto pues no, esto no es normal. Entonces, también empezarse a fijar un poquito como dentro de eso que se está saliendo como como de la media. Otras como otros mitos frente a eso es que si uno se deprime es por no hacer nada, por el uso demasiado del celular. O sea, es que, doctora, si no se para de la cama y si se queda ahí acostada todo el día, ¿cómo va a hacer otra cosa? Es que yo creo que es que eso es lo que la enferma. Lo que la enferma es que no se para de la cama. Y si fuera ese punto, las vacaciones nos deprimirían a todos. O sea, irse de vacaciones sería también indicación de que nos podemos deprimir. Otra es que, ¿por qué te pasa eso? Piensa, ¿qué te tiene deprimido? ¿Fue algo que alguien dijo? Hay una pues que es muy de culpa de mamá, que es como yo hice algo, dejé de hacer algo y eso es lo que la tiene deprimida, entonces si yo lo cambio o él lo cambia, esto va a cambiar. No necesariamente. Que yo no sepa qué me pasa, también puede ser parte del problema y no que yo tenga que saber de dónde viene la depresión, no necesariamente, o la ansiedad, pues, o el tema del perfeccionismo, también hay que entender que no siempre hay una causa que yo tenga que entender. El tema del control ya lo puse ahorita y ya lo hablé ahorita, pero es como si yo le estoy diciendo a mi hijo mucho, tú lo puedes controlar, eso está en la cabeza, vamos a poner estas palabras que me estás diciendo y las vas a escribir y eso ya no existe. Aquí vamos a hablar bonito y decimos palabras bonitas. Eso a veces puede ser una invalidación porque yo sé que no está bien y yo sé que, pues yo como adolescente sé que no está bien, sé que no está bien sentirme así, pero me estoy sintiendo. Entonces, si yo no lo puedo controlar, también puede ser más difícil yo decirle a mis papás que no me estoy sintiendo bien. Y la otra es, no está grave, esto no es tan grave, esto es una cosa que se va a pasar. Y frente a esa, lo decía ahorita un poquito, y es, puede que no sea tan grave, pero si yo como papá voy observando que hay un patrón que permanece durante más de 2 semanas o que puede permanecer durante un tiempo largo, otra señalita de alerta, miremos qué está pasando. Frente a la alimentación, tendría mil cosas para decir. Creo que esto sería pues como un tema muy largo, pero es como, hay una cosa que me dicen mucho y yo hablo aquí mucho en consulta y es come de todo, pero come saludable y trata de hacer más ejercicio. Entonces mi hija me dice, mamá, yo estoy gorda, no me siento bien, estoy muy gorda. No, mi amor, yo te veo súper linda, pero vamos a ir a donde una nutricionista, vamos a hacer más ejercicio, nos vamos a cuidar más. El mensaje doble está ahí, o sea, lo que dice por detrás de vamos a ir a nutricionista, vamos a hacer gimnasio, es yo estoy gorda. Entonces, manejar un poquito el tema de la comida saludable es como es una alimentación o es una palabra que a mí me parece que, o son dos palabras que a mí me parece y que no se deberían usar, porque la alimentación saludable es toda la comida. Entonces, cuando yo digo alimentación saludable, en las redes y en los medios queda es comer chía, linaza, aguacate, todas las bebidas de almendra, coco y aceite, y que lo otro no es saludable. Entonces, si a mí me dicen, mira mi amor, vas a comer saludable, implica que yo no pueda comer otras cosas. Entonces también queda como en el imaginario la culpa de si yo me como otra cosa que no es saludable, ¿qué puede pasar? Entonces,
Otro mito, otra situación que se puede decir es, mamá, no voy a pasar, yo no voy a entrar a ninguna carrera, soy un fracaso en ninguna parte, me van a recibir, esto es muy grave, todas mis amigas saben qué van a hacer y yo no, y yo me estudio y no aprendo y esto no me da y yo me tengo que quedar y no pienses nada, no pienses tanto en eso, mira, cambia de tema y nos vamos para otra cosa. O no te estreses, estás estudiando todo el día, no fuiste donde los abuelos con nosotros, no te estreses, no te estreses, eso no vale la pena. Y otro, obviamente esto yo lo estoy diciendo como en tips, pero no es que cada vez que digan eso pues todas van a hacer la conversación, sino que vamos a observar en cada caso qué es lo que estamos viendo de fondo. Y la otra es, ¿y a ti te preocupa eso? Mucho cuando están hablando del cuerpo y la figura corporal y todos estos intentos de hacer como dietas y cosas, y le dicen a uno, pues me pasa más con papás que con mamás, pero es como, no te preocupes por eso es una moda, pues cuál es la cosa, tú estás bien. Entonces es como una cierta invalidación, porque si yo estoy ocupando la mayor parte del tiempo y la mayor parte de mi día haciendo algo, si alguien me dice no te preocupes, no me voy a dejar de preocupar. Entonces es como cuando uno le dice, tú te pones bravo por eso y uno está bravo, pues ya estoy bravo, o sea, ya aquí no hay nada que hacer. Entonces, frente a esos mitos, eh, es importante uno poder tener en cuenta que vamos a observar, mi palabra favorita durante toda esta conversación es vamos a observar qué es lo que vemos de fondo y qué es lo que está pasando en el funcionamiento y si yo veo un cambio. Si mi hijo me dice que está triste, yo no voy a ir corriendo pues a donde una psicóloga a ver qué pasa, sino que yo empiezo a observar, ha habido un cambio, cómo se está comunicando, sigue hablando con sus amigas como hablaba, ha cambiado algo en su actitud, que yo estoy viendo para poder entender esas señalitas de alarma y poder mirar si hay debajo algo que necesita que yo consulte o que yo hable con alguien. Mi idea es no tanto como normalizar, como dejar las cosas hasta lo más normal, sino poder entender como que yo voy a observar qué pasa, prestar atención y mirar qué hay. Dentro de mis preguntas a mis pacientes les dije, bueno, ¿qué quieren que yo les diga a los papás? Entonces me dijeron, uno, quiero que hablemos de comida. Dos, quiero que hablemos de ansiedad. Entonces ya les voy a contar un poquito de ansiedad. Y tres, lo que yo les puedo decir a los papás, esto me lo dijo una paciente divina del colegio, me dijo que siempre nos escuchen cuando estamos diciendo algo. Entonces es como, no vamos a ir corriendo para urgencias, pero tampoco vamos a decir, se te va a pasar, tranquila, tranquila, vamos a ver, vamos a pasar este puente y después miramos qué pasa, sino en realidad mirar que podamos tener una conversación genuina y evaluar si hay algo que está pasando que requiere una intervención. Entonces, ¿qué yo puedo Hola, ver? Hola. por aquí hay una preguntita de la alimentación, pues antes de que pasemos a lo que habías dicho de la ansiedad. ¿Qué puede uno decir ahí con la alimentación saludable, términos adecuados? La Y otra, alimentación. ¿cuál es el discurso? Hola. Y otra por acá que tiene que ver con lo mismo, entonces, ¿cuál es el discurso que uno les debe dar, pues desde ese tema de alimentación? El tema de alimentación, el discurso es muy claro. Yo voy a recomendar varias cosas que son como, ojalá las pudiéramos hacer todas, evitar, tratar de no hablar mucho de esta está gorda, esta está flaca, te engordaste, desde uno con sus amigas hasta las otras personas. ¿Y qué dieta hiciste y te sirvió? Y no sé qué, sino más hablar desde cómo estás, si te veo bonita, si te veo fea. Si mi hija me pregunta si me ve gorda, o qué tiene que hacer, yo entraría a hablar desde cómo ella se está sintiendo y entraría a hablar dentro de sus emociones, no desde qué tienes que comer para tener el cuerpo que tú quieres. La alimentación saludable es toda,
O sea, toda la comida, digamos que no toda la comida es saludable, hay comida que no es saludable, la gaseosa no es saludable, pero digamos que tener una dieta balanceada que incluya todos los tipos de alimentos es una alimentación saludable. La alimentación saludable es la que yo debo tener. Un niño o un adolescente no puede comer o no debería comer de la misma manera que come un papá. Y eso es una cosa importante. Entonces, ¿qué debe tener? Carne, pollo, pescado, ensalada. Obviamente hay familias que tienen unas creencias frente a cosas que yo, pues culturales y de familia que yo no voy a, que yo no voy a quitar, pero es como decirles, bueno, vamos a comer de todo, vamos a hablar del equilibrio. El equilibrio es mirar cuántos snacks que hay, pero yo lo hago desde mi casa solita, no le digo a mi hija, no comas dulce, no comas esto, si comes esto, mira, si no, vamos a organizar esto y vamos a mirar cómo, qué es lo que estás haciendo. Si yo en mi casa empiezo a organizar la alimentación, yo no le tengo que dar a mi hijo como, como una razón por la cual sentirse culpable, ¿cierto? O sea, si vamos a comer algo, uno lo come y después va y dice, o sea, como que trata de equilibrar y decir, bueno, esta semana comiste hamburguesa, vamos a dejar la comida para la siguiente vez, pero más dentro del equilibrio, no desde no puedes comer dulce, no puedes comer chocolate, no puedes comer helado, porque eso no es saludable. No sé si me estoy como aclarando. Hablar de la forma corporal de los niños, sobre todo cuando están cambiando, es una cosa muy difícil de hablar, sobre todo que los niños quieren complacer, pues los adolescentes. Entonces, si uno no los está viendo tan bien, uno dice, no merezco ser querido porque mi mamá no me acepta como soy. Entonces, es más como desde esa parte que debe ser el discurso. Vamos a ajustarnos, vamos a ajustar el tema del azúcar en la casa, o sea, más desde ahí, desde, no, no vas a comer esto no se puede comer por esto, pilas con esto. Es más desde ese punto de poner alimentos prohibidos y no prohibidos y entender que en los adolescentes las comidas siguen siendo necesarias todas. Lácteos, carnes, vitamina B12, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, de pronto, si hay un tema de alimentación en la casa, otra cosita, preguntarle a un nutricionista o a alguien que sea de nutrición de niños y adolescentes si eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque se están generalizando cosas que se están aplicando en adultos. No voy a entrar en eso pues porque no es el tema, pero dietas keto, ayunos intermitentes, altos en proteínas, barras de proteínas en niños y adolescentes que no se deberían dar. Entonces, si yo dentro de mi familia estoy entrando a un tema de estos, primero también informarme con un especialista en niños y adolescentes si eso se puede hacer, más que como meterlo. Y cuando el niño esté hablando mucho de dietas y que la vecina de eso, la amiguita hace eso, que hay que restringir, que es pecado, que no se hace, otra manito, porque estamos hablando tanto de comida. Un niño y un adolescente no debería pensar en comida y figura más de 1 hora al día. O sea que si un niño está hablando más de 3 horas, pues un adolescente está hablando de comida más de 3 horas y está aplicando toda su vida para poder hacer ejercicio o empieza a encargar la dieta, pues la cosa merca orgánico gigante, otra manito, algo está pasando. Es como un poquito desde ahí. Pero ya ahorita pues como digo, algunas otras cositas de alimentación. Entonces, para hablar como de ansiedad, qué cosas como que son como importantes como de tener en cuenta que uno puede observar es dejar de hacer cosas de la familia o sociales por estudiar, llorar o tener emotional breakdowns cuando hay trabajos o ponen cosas en equipo o sientes que se les están acabando, cuando pierden como exámenes o pruebas que no son pues como las más representativas y se les generaliza todo, pensar que todo su futuro depende del resultado de un quiz, empezar a somatizar, tener pesadillas con el examen, que tengan diarrea, vómitos secundario o asociado como al rendimiento escolar, alteración en el sueño y la alimentación relacionada con ansiedad, que uno los vea constantemente preocupados, tener pensamientos catastróficos sobre el futuro. Y cuando eso ya se va generalizando, también como, son como manitos que uno puede ver.
Nuestras adolescentes tienen unas habilidades, unas capacidades para entrar a las universidades que son muy grandes. O sea, las posibilidades que teníamos nosotros no son ni por chance las que tienen ahora. Cuando uno tiene tantas posibilidades, por ejemplo, académicas, y la posibilidad de que tú puedas pasar casi a cualquier universidad que quisieras, porque existen muchas formas de uno entrar y en algunos momentos se pueden pagar, eso es o sea, es un deseo muy grande, pero es una responsabilidad muy grande. Y ahí es donde uno también lo tiene que mirar. ¿Qué tanto, si mi hijo lo puede hacer, se tiene que poner esa cosa de yo tengo que ser perfecto? Sino, ¿cómo yo puedo mirar esas posibilidades sin que me abrume mi presente? A mí me parece que si yo tengo un hijo que no está viviendo su adolescencia por estar ocupado por algo que va a pasar en 2 o 3 años, manito, algo está pasando. Un adolescente está para que lo entren de la calle, para que uno le diga no tantos permisos, señorita, para que uno, o sea, para que estén muy volcados frente a la parte social y no pasando tanto tiempo estudiando, no, sin estar en extremos, pero es así. Frente al tema de la depresión, hay como otras cositas que uno puede notar. Uno, lo que yo decía ahorita, que son como cambios en el estado de ánimo que se vuelven más generalizados. O sea, uno puede estar triste un día y no está deprimido. Hay que mirar qué pasa en el tiempo, que permanecen la mayor parte del tiempo en su habitación, que empiezan a dejar de hacer cosas que antes hacían, pero no que cambien el gusto, sino que las dejan de hacer, dejar de salir con amigos, disminución en el rendimiento académico o en la concentración, que uno los vea pues como mirando por otro lado, pero como en otra parte, sentirse como una carga para la familia, hablar de la muerte, empiezan mucho a hablar de que quisieran empezar de cero, irte para otra parte, como yo me quisiera ir del país o quisiera ir a otra parte, volver a empezar de cero, también eso pueden ser síntomas depresivos que pueden estar ahí. Ya como para volver a tocar un poquito el tema de la alimentación, es como este es como también un mensaje cuando yo tengo, si yo me siento identificado con algo de la charla que estoy dando, es no está todo bien y lidiar con eso es complicado. Podemos llegar y tener como un acercamiento distinto y alguien puede hablar con nosotros y nos puede ayudar. Voy a hablar muy rápido de esto, pero es como para dejar como claras algunas cosas y es que están pues como estos síntomas de anorexia, bulimia y atracones. Está ahora más acentuado, veo yo, el tema más de restricción por el tema de estar más en casa, más guardados, con cambios en la alimentación y más posibilidad de hacer ejercicio, digamos que en casa, el rodillo y esas cosas. Entonces eso genera unas ingestas de alimentación que son menores a la necesidad de crecimiento del adolescente y eso genera cosas. Señales, hablar y pensar en comida y cuerpo la mayor parte del tiempo, restringir alimentos y clasificarlos como buenos o malos, cortar la comida en pedazos pequeños, comer solo, ir al baño después de comer, contar calorías, hacer ejercicio extremo o pensar o planear en hacerlo, chequearse constantemente en el espejo, botar, esconder comida. El espejo es, yo soy un adolescente, me miro todo el día en el espejo, pero una cosa es yo mirarme y otra mirarme aquí, qué se me sale, si tengo algo acá, mirarme en el abdomen, ahí yo me estoy chequeando. En el otro me estoy mirando, me estoy conociendo, estoy mirando qué pasa con mi cuerpo, puede ser vanidosa, lo que sea, pero hay uno que es observación y otro que es crítica frente a uno y a lo que debe hacer. Yo tengo una paciente que me dice, yo por ahí una vez a la semana me miro al espejo y lloro. Si me mira al espejo y lloro es porque no es que se está mirando, está criticándose frente a lo que pasa. Entonces, hay algunas creencias que entran dentro de esto y es una de esas es, si yo fuera de otra manera, me iría mejor, tendría más amigos y no me estaría sintiendo así. Muchas niñas tienen mucho miedo a desagradar, a decir no, a poner límites
y cuando no tienen una idea clara de su imagen corporal, se puede influir de una manera negativa en su desarrollo personal. Entonces yo empiezo a pensar que si yo no me veo bien, si yo no tengo un estándar social de belleza, yo no soy una buena persona y yo no merezco ser querido. Eso no es que me lo digan en mi casa, es una idea que yo desarrollo frente a no tener esos patrones que se esperan que se tenga y no tengo unos esquemas de como de autoimagen y, y como autoestima adecuados. Estos son como cosas que pueden pasar como con respecto al desarrollo del esquema corporal, que se los voy a decir como muy claramente, y es como cuando yo me siento muy criticado o muy presionado para tener cierta imagen o cierto peso o cierta forma de comer, eso genera vergüenza en el cómo como, genera un estigma y me genera mi evitación de ciertas cosas y eso genera, o sea, impacta negativamente la imagen corporal, puede generar trastornos de la conducta alimentaria, pero también puede generar otras situaciones sociales que estén relacionadas con eso. Cuando uno va creciendo, cuando uno es chiquito, uno le dicen cosas y uno, digamos que no le pone mucha atención, pero también creo que uno a los niños, también me parece que uno muchas veces con los niños se refiere mucho con respecto al peso. Entonces, para cuando uno está entrando en la adolescencia, el tema de la apariencia empieza a ser más importante y ahí es donde empieza a aparecer el tema de las dietas. El tema de las dietas no es que a uno se le diga el papá o la mamá que lo tienen que hacer, pero es un tema que está en el ambiente. A mi amiguita la mandan, en la televisión me muestran, en las redes pues eso está inundado. Entonces yo empiezo a pensar que es que yo también necesito dieta y que si yo hago una dieta eso va a hacer que yo sea eficiente o si yo tengo un peso que no es el que a mí se me ocurre, porque a veces es como un peso que yo digo, entonces todas las cosas están mal y empieza a aparecer insatisfacción corporal. Temas positivos como que uno puede hacer con alimentación. Uno es como hacer moldeado por los niños. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones que yo doy un poquito como contestando la otra pregunta? Evite hacer dietas que no sean saludables, evite hacer comentarios con respecto a la dieta, haga una actividad física que disfrute, modele patrones de alimentación y elección de alimentos saludables. Eso es lo que compramos en la casa, eso es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer juntos, hagamos ejercicio juntos, movámonos de esta manera, evitar comentarios como este fin de semana comí tanto, mañana empiezo dieta, o nos fuimos de vacaciones y llegamos gorditos todos, o si no, tratar de hacer un moldeado de la alimentación que sea desde casa y que sea fácil de hacer y ver el ejercicio y la actividad física como una cosa chévere y bacana y que ellos puedan hacer. Eso pues con respecto a la alimentación y ya esto serían como otras cosas como que uno podría como organizar. Si yo veo que de estas cosas algo no está bien, yo lo primero que tengo que hacer es observar y buscar asesoría, ¿cierto? No necesariamente uno tiene que irse como a un extremo, pero sí tiene que empezar a pensar o hablar con respecto a esto con alguien. ¿Qué cosas uno ve? Ya les voy a resumir porque ya las dije durante toda la charla y es que hayan cambios o interferencias con respecto al funcionamiento anterior, que sea notorio, que esto otro también con la alimentación, que sean como cambios iniciales en el peso que no le parece súper chévere si le dicen que sí, que ya no puedan volver a parar o cambios de peso frecuentes. ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo también tengo que buscar proveer un ambiente donde yo pueda apoyar y hablar con mi hijo y escuchar más sobre las cosas que hay. Cuando yo voy a hablar con mi hijo sobre lo que está pasando, tengo que poner mucha atención sobre solamente escuchar, no decir cosas. Ejemplo, mami, me estoy sintiendo muy triste, yo siento que mis amigas no me quieren, mi amor, tú eres hermosa,
eres hermosa como eres, sos una mujer dulce. Ahí muy probablemente sea verdad, pero no estoy escuchando a mi hijo que me está manifestando una emoción que tiene. Entonces, tratar de poner toda la escucha en lo que me está diciendo y después de que yo escuche las preocupaciones que tiene, lo que está, yo puedo dar un feedback y decir lo que yo quiera y poder como ser más asertivo en lo que yo haga. ¿Qué quiere uno escuchar como para que uno le digan, ahí esto es un signo de alarma? Que el hijo le diga a uno, tengo problemas para lidiar con mis emociones y mis retos como adolescente y quisiera que me ayudaras al respecto. Eso no es lo que vamos a ver. Vamos a ver personas que están lidiando con el tema y que no saben muy bien cómo lo tienen que hacer y que nosotros como papás estamos ahí para ayudar y para apoyar y en el momento en que se necesite poder buscar una consulta o algo que yo pueda hacer para evitar que esto siga corriendo como una bolita de nieve. ¿Qué podemos hacer? Escuchar, observar. Si yo voy a escuchar algo que mi hijo me está diciendo, dejo todo a un lado, dejo el celular, el computador, lo miro a la cara y escucho. Si yo estoy preocupado por algo, también es importante que yo lo diga. A veces nosotros estamos muy preocupados, pero no le decimos nada a nadie, sino que nos quedamos callados porque nos da miedo decirle a nuestros hijos lo que estamos pensando. Entonces también dar feedback o dar como o expresar lo que yo estoy viendo también funciona, como que uno puede decir, uy, mi mamá ya se dio cuenta, qué delicia. Bueno, esto era como lo que traía yo un poquito para hablar hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Los escuchamos, nos las pueden poner en el chat y nosotros las gestionamos de la manera en que se sientan más cómodos. Por acá ya apareció una pregunta. ¿Qué pasa cuando ellas no se comunican y no hablan de lo que les preocupa? Me encanta esa pregunta porque es de las más, eso es lo que uno más ve. Si uno está viendo que algo no está bien, uno les dice, pues uno le puede decir, mira, yo no te veo bien, no mamá, no me pasa nada. A veces le dicen no, que no le pasa nada con la lágrima aquí. No, no me pasa nada, bueno, mi amor, yo quiero abrirte las puertas, yo estoy aquí, cuando quieras me puedes contactar, dejo la puerta abierta. Y acto seguido, eh, yo como papá evalúo como mis momentos con mis hijos. Por ejemplo, uno mira si ha tenido como tiempo para pasar con ellos, entonces uno escoge una actividad donde no tenga que ser papá. Entonces, no sé, nos vamos para la ciclovía, pero me voy yo con ella, o sea, no nos vamos los cinco, sino que nos vamos como nos vamos las dos y empezamos a hablar y yo puedo empezar a hablar de cosas y cuando uno va haciendo esto, la relación va pasando y a uno le van contando cosas y yo voy escuchando. Obviamente, si yo veo una cosa muy grave, la respuesta es consulto así esté raro, pero si es una cosa en la cual yo voy a construir relación, la mejor manera de uno crear cercanía es estos espacios donde uno va apareciendo y ellos van hablando y yo no doy sermón, no educo, no digo, no sé, imagínate que Pepita se emborrachó, horrible esa amiga tuya, no vuelves a salir con esa amiga nunca más, no me vuelvan a contar nada en la vida, sino que busco esperar a que haya un momento y ahí muchas veces van fluyendo cosas. Bueno, yo por acá tengo otra pregunta. ¿Qué hacer cuando uno ve ciertas conductas en sus hijas y sus amigas que no son tan sanas? Por ejemplo, fotos extrañas, modelos de vestir, etcétera. Me elevé un poquito. Vuélveme a repetir, por favor. Dale. ¿Qué hacer cuando uno ve ciertas conductas en sus hijas y sus amigas que no son sanas? Por ejemplo, fotos extrañas, modelos de vestir, etcétera. El tema Pero de me las imagino redes que es un también, tema sí, como influenciadores y cosas así. También.
Entrar a castigar una conducta genera que la hagan al escondido. Yo puedo hablar de eso, puedo tener una conversación. Cuando son amigas que son como de confianza, uno puede como hablar como con las otras mamás y sentarse a hablar del tema y decir la razón por la cual uno no quiere que la sigan y después hacer un acuerdo de cosas. Pero finalmente, si uno no está de acuerdo con el contenido, uno lo tiene que decir. Lo que pasa es que lo tiene que decir asertivamente, no te prohíbo, esto no lo haces, sino explicar desde dónde viene para uno poderse mover como hacia eso. Pero si a uno no le gusta, uno tiene que hablar. Si es una cosa que uno no entiende, le pregunta. Uno, a los adolescentes les encanta explicarnos todo, sino que pues, no escuchamos mucho. Vení, esto, por ejemplo, ahorita el anime es una cosa como que está muy boom y no tenemos ni idea de anime. Vení, contame esto qué es, como para entender el punto de vista del otro, si es una cosa que yo no entiendo, si es claramente una cosa que no se puede hacer, yo entro a discutirla, a explicar por qué no y a hacer pues como una intervención, pero no porque no y no vas a ver esto y está prohibido, porque lo van a hacer. O sea, ellos van a crear otras cuentas, van a pedir otros celulares, o sea, la idea es que haya una conversación directa sobre lo que está pasando. Bueno, yo también tengo otra. ¿Cómo hace uno para decirles que no coman tanto sin que sientan que quiero que adelgacen? Esa también es súper importante. Si uno quiere que no, o sea, si uno lo que quiere es decirles que quiere que adelgace, yo creo que hay que buscar otra manera de decir comer tanto. Comer tanto, ¿qué es comer mucho? O sea, para uno definir no coma tanto, tiene que saber qué es mucho. Entonces uno le puede decir, mira mi amor, te estás comiendo 2 paquetes, cómete uno y esperas a mirar cómo te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, porque realmente el tanto es muy relativo. Entonces es eso, o decir, mira, yo considero, o sea, aquí estamos como con estas porciones que vienen predeterminadas, te comes esto y después evalúas y trato de entender de dónde viene el hambre y la saciedad, porque hay otro ítem que es cuando uno come por ansiedad o cuando deja de comer por ansiedad, pero eso es como otro tema. Uno es la regulación de mi comida y yo la regulo con respecto a patrones, entonces uno sí le puede decir, mira, yo creo que estás repitiendo o el tamaño de la torta está muy grande, entonces, ¿qué tal que lo hacemos de esta manera y miras cómo te sientes después? Que es distinto a pilas que estás comiendo mucho, te vas a engordar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. No hay. Entonces, última oportunidad. Pueden volver a repetir lo de las fotos en el celular. Ah, lo que están siguiendo. Esas cosas de pronto con las que los papás no están de acuerdo, que ellas están viendo todo el tiempo, ¿cómo gestionar eso? Porque una cosa son las que yo estoy viendo en redes y otra cosa si yo le veo cosas raras a mi celular, que de pronto no entendí bien la pregunta, pero es como si yo tengo unas redes o están siguiendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo, la intervención es directa y se habla del tema. Si es una cosa claramente nociva, pues se hace una intervención donde uno dice por qué no estoy de acuerdo y ya después hago una intervención, pero no castigo directamente porque lo voy a dejar. Pilar, ¿estás viendo ahí el chat? Sí, si yo le doy cosas en el celular raras, pregunto. Ah, bueno, otra cosa es, si yo no entiendo lo que me están hablando, pregunto para que me explique. Cosas raras del celular, me imagino 1000, entonces hay que mirar. Yo creo que la comunicación con respecto al uso de redes y fotos ahí también me demoraría un rato muy largo hablando, pero hay que preguntar de dónde viene, hay que fijarse si no está teniendo acceso a contenido que no esté como, no sé, hay cosas que se me ocurre de todo. O sea, que mande las foticos que no son, que esté recibiendo fotos que no son, que estén haciendo ciberbullying, que estén... entonces, frente a eso, la intervención es, mi amor, ¿qué está pasando?
y hacer una conversación frente a lo que está pasando desde la tranquilidad, escuchar primero, tratar de entender y después decir qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo tenía una de pues cómo ayudarles a manejar la ansiedad con la comida, con las uñas. No sé si te las leo todas Pero o vas esas, respondiendo. ¿Hasta dónde tengo que respetar la privacidad del celular de ellas? ¿Y qué hacer cuando tenemos una hija experta en culpar al mundo y no asumir sus responsabilidades? Creo que son las que me aprendí. ¿qué hacemos cuando tenemos una hija experta en culpar a todo el mundo y no asumir la responsabilidad, mostrarles directamente las consecuencias de sus actos? Yo empiezo a generar como contingencias y compromisos y cuando empiezan a no aparecer, empiezo a generar las consecuencias que ella mire, que eso también depende directamente de ella. Eso hablándolo en general, pero si uno empieza, es que es tu culpa, no estás viendo nada, voltean ojo y todo, no, pues es que no pasa. Entonces es más como empezar a mirar y generar compromisos donde las consecuencias sean asumidas, donde uno no tenga un papel de fragilizar ni sobreculpar. ¿Cuál otra me dijiste? La ansiedad con la comida, con las uñas y el respeto, hasta dónde respetar esa privacidad La del privacidad en celular. el adolescente es como Con el eh, celular con el específicamente, Pili. celular, ¿verdad? Yo les voy a decir las que tienen los hijos chiquitos y todavía no tienen. La mejor manera de uno manejar el problema desde chiquitos es que uno haga un acuerdo donde uno le dice, yo tengo tu celular y tengo tus claves y tus redes, yo no las voy a mirar. Cuando yo las mire, yo las voy a mirar contigo, pero tengo ese acceso. El acuerdo tuyo y mío es que yo lo voy a hacer. Y yo como papá debo cumplir en que solamente reviso con él, pues ojalá, para que haya una sensación de privacidad clara. Si mi hijo grande tiene privacidad, tiene todo el derecho a tener privacidad en el celular. Digamos que cuando yo intento invadir la privacidad de mi hijo, eso es una carta roja, no me vuelvan a contar nada. Si yo me meto al escondido, si leo cosas que no son, si le digo a una amiga que le diga, lo que yo estoy buscando es alejar la comunicación. Yo tengo que estar cerquita, ven y mostrame qué estás haciendo, pero cuando ya tienen 15, 16 años, decirles que le tienen que mostrar todo en el celular, falla total. Es más fácil que yo mire y haga un acuerdo con ellos distinto, pero sí, la privacidad de ellos es súper importante y se debe mantener. Y lo del manejo de la ansiedad, cómo hacer, ayudarles a manejar su ansiedad con la alimentación, con las uñas. No, esos son un montón de contingencias, en eso me demoro mucho hablando. Lo básico es que uno da como unos patrones, tratar de que se comen en compañía, no tener comidas prohibidas, que puedan aprender a identificar el hambre y la saciedad y de ahí uno poder dar otras estrategias. Comida de uñas es conductual, me demoraría un montón, pues es como uña arreglada permanentemente, pero sí, si quieren ya después hablamos como un poquito más de eso. Bueno, por acá hay otra. ¿Cómo manejar ese tema de su apariencia física? Bueno, pero relacionado con qué Isa específico. Ah, bueno, con la pandemia muchas se relajaron. Hay un, hay un, hay un, hay un chiste, hay como un meme que le dice a uno, pues, pero tú no te bañaste, claro, me bañé ayer. O sea, están las que se bañan y se ponen divinas y montan el rodillo 24 horas y están las que se pasaron a vivir en sudadera y no se lavan el pelo y es uno detrás de ellos. Yo digo, y siempre lo dije, las rutinas de la casa se tienen que mantener, o sea, las rutinas que uno mantenía en el colegio se deben mantener durante todo el tiempo. Me levanto, desayuno, me baño y estudio. Si yo voy a establecer una rutina, la mejor manera de yo incluirla es que la hagan todo seguido, te levantas, o sea, sin parar, porque si en algún momento paran, ya no se vuelve a hacer. El acuerdo
es que se deben bañar. Si yo no logro y se me vuelve una pelea con ellas, que se levanten y se bañen, que se bañen por la noche, pero se tienen que bañar todos los días y se tienen que poner otra ropa. Entonces uno hace acuerdos frente a eso, no siendo impositivo, pero decirle, mira, estamos trabajando en esto es lo que vamos a hacer, mira, no te vas a quedar pues en ropa de pijama todo el día o en ropa de gimnasio, vamos a usar esto, vamos a buscar unas que sean más claras y con contingencias y reforzamientos, otro tema más largo se puede lograr. Bueno, yo creo que vamos entonces ya cerrando. Pilar, mil gracias. Un aplauso virtual. Mil gracias por toda esta información que nos es bastante útil en el proceso y en la etapa evolutiva que están nuestras estudiantes y sus hijas. Entonces, pues bueno, que tengan una buena noche, que descansen. Nos llevamos muchos elementos del día de hoy. Pilar, mil gracias. María, Nati, Manu. Mil gracias, Nati. Gracias No a sé si todos. quieres despedirte. Gracias a Gracias. todos. Feliz Muchas noche a gracias por la todos. invitación. Mil gracias. Ustedes. Santi. Mil gracias, feliz noche y los seguimos esperando en estos espacios que para nosotros son tan especiales en el acompañamiento de sus hijas. Claro Mil que gracias. un abrazo para todas. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Chao. 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 Saludos a Muchas gracias.